Cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que entender que el tiempo que le dedicamos al Señor a veces es poco y tiene que ser muy bien aprovechado. Venimos a meditar la palabra de Dios. Y como venimos a meditar la palabra de Dios, todo tiene que ayudarme a eso, el entorno tiene que ayudarme a eso. Ver rótulos que digan palabra de Dios, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y los mismos cánticos o alabanzas me tienen que ayudar a pensar en la palabra de Dios. A veces cuando usted escucha una canción del mundo, de estas que van muy rápidas y qué sé yo, y usted las cantaba y las repetía, pero nunca supo qué era lo que decían. Y un día usted se quedó y dice, uy, qué bárbaro, ¿cómo dice eso? Uy, qué bárbaro, ¿cómo hablan de esa manera? Y usted se da cuenta que eso era una blasfemia. Entonces, aprendí que, por lo menos para mi vida, esto es algo para mí, yo necesito como que a veces la música sea un poco más tranquila, más despacia, para poder entender de qué es lo que estoy hablando. ¿Me podría poner, Mati? Póngame la letra del himno que estábamos viendo ahorita. Porque lo que se trata es de que pueda entender que estoy cantando, no solamente cantarlo, sino apropiármelo, sentirlo, saber que está vivo, que es real. Ya casi. Entonces, por eso es que a veces creemos más ok, vea el título, cuando estés cansado y abatido. ¿Quién está cansado y abatido esta mañana? Yo. Ok, listo. Cuando estoy cansado y abatido, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Todavía no dice qué debo de hacer. Ya. Cuando estés cansado y abatido, número 1, dilo a Cristo, porque ¿quién es el que me puede ayudar? Cristo. Si me siento débil y confundido, tengo que decírselo a Cristo. Tengo que tener esa confianza con Él y después decirle, Señor, estoy confundido, estoy triste, me siento enfermo, me siento perdido, me siento enojado, me siento desgastado, estoy mal, Señor. Necesito que hagas un milagro en mi vida porque hoy me siento así. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? Porque Él es mi amigo no más fiel. Yo siempre que lo canto le quito el más. Siempre digo, mi amigo fiel. ¿Verdad? Porque Él es fiel. No hay otro amigo como Cristo. Se lo digo a Él porque en Él puedo confiar. Entonces, como lo voy cantando tranquilo, despacio, esto va haciendo en mi vida, en mi mente, una renovación, un pensamiento que me cambia. Póngame ahora sí con música. Quédense sentaditos, no se preocupen. Pero cantemos todos, porque si yo se los canto, se van a sentir abatidos, pero por mi canto. Vaya pensando en lo que el himno dice, porque eso es parte de meditar. Más volumen. Cuando estés cansado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y repito en el coro, lo vuelvo a decir, lo confieso. Estoy confesando que Él es mi amigo fiel. Estés de tentación cercado.
¿Por qué? Porque la tentación es común para todos. Nos va a tratar de boicotear todo el día. Satanás va a querer destruirnos. Y cuando me siento así, ¿qué tengo que hacer? Él es tu amigo fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Tal vez usted se identifique con esto. Aunque otros fallen, usted siga. Aunque otros se aparten, usted siga. ¿Y qué hago? Dilo a Cristo, Él es tu amigo fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Ya cuando me estoy acercando a la muerte, cuando estoy muy enfermo, tal vez siento que ya Dios me está llamando. ¿Qué es lo que me espera? La entrada al cielo y confío en Él. Fía en Cristo, Él es mi amigo fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Y el himno se transformó en una enseñanza maravillosa. La alabanza no tiene que ver con que si es más rápido o menos rápido, tiene que ver que cale en la mente y en el corazón. ¿Ah? Y ya para ir a escuchar lo que era, usted termina, espera que el culto termine y usted se va. Pero aquí en la casa del Señor venimos a meditar en la palabra de Dios. Ok, abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Y vamos a leer del verso 25 al 31. Juan 7, 25 al 31. Se falta un abanico. Ok, dice la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y seguimos con este conflicto del capítulo 7 que se ha ido extendiendo. Y a veces los religiosos tienen un problema, tenemos un problema. Cuando conocer a Dios nos impide experimentar a Dios. A veces nos hablan de Dios y nos dicen por allá un grupo que Dios es maravilloso y que el Hijo de Dios es el Señor Jesús, que es un ángel creado, que vino a dar su vida por nosotros, pero ya este no es el Evangelio. Pero como me está hablando de Dios, digo yo, está bien. Y llego por ahí otro grupo y dice: mira, es que María me lleva a Jesús y entonces ya Jesús no es el único mediador, ya tengo otro mediador. Entonces me hablan de Dios, pero al final me confunden porque esto no lo dice la Biblia.
Y por allá hay otros que creen en la nirvana, que es un montón de cosas extrañísimas. Pero como hablan de Dios, yo les quiero prestar atención. Saber de Dios a la manera de los hombres es desconocer a Dios. Tenemos una Biblia. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos tiene que mostrar quién es el Señor Jesús. Podemos tener la Biblia en la mano, pero les va a pasar como a muchas personas les pasa. Tienen la Biblia en la mano, pero el corazón vacío. Puedo tener cosas de Dios en mi mente, pero mi corazón no han llegado. Las sé, pero no las creo, porque si las creyera mi vida sería diferente, actuaría diferente, hablaría diferente, haría cosas diferentes. Pero conozco lo que Dios dice, pero mi vida no ha cambiado, porque tengo la Biblia en la mano, pero el corazón vacío. Los religiosos de ese tiempo les pasaba eso. Conocían la Torá, conocían muchos libros, pero además tenían las tradiciones de los ancianos que les habían dado un nivel de Biblia. Y lo tomaban como si Dios dijo. Antes pasaba eso que decían, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y la gente que no leía la Biblia decía, como dice la Biblia, y lo repetía. O como dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Y la gente que no lee la Biblia repetía como un lorito, como dice la Biblia. Pero cuando empezaron a conocer la Biblia se dieron cuenta que todos esos pensamientos humanos que les habían dado nivel de Biblia no era verdad. Que habían gastado espacio en sus cerebritos, en sus corazoncitos, para escuchar doctrinas de hombre como si fueran la palabra de Dios. Y esto es lo que estaba pasando en los tiempos del Señor Jesús. Esto era artístico, los fariseos, los escribas. Y pasa también en nuestro tiempo. Jerusalén era como la Meca en aquel momento, el centro de la religión. Y los religiosos que estaban en el momento eran los que decían qué es lo que se debe creer y qué es lo que no se debe creer. Punto. Ellos son la autoridad. Y de un momento a otro llega un personaje que se llama Jesucristo, que empieza a enseñar lo que la Biblia dice, que se sale del canasto religioso y crea un conflicto terrible con los religiosos de ese tiempo. Y el Señor no fue a Jerusalén a buscar conflicto, el Señor no fue a Jerusalén a retar a los fariseos, el Señor fue a Jerusalén a predicar la palabra de Dios, pero los fariseos quedaron avergonzados. Y la gente decía, vea, los fariseos dicen esto y hay que respetarlos, pero ellos no hacen ningún milagro, ellos no hacen absolutamente nada, ellos no tienen ningún respaldo de Dios. Y que no tiene el respaldo de los fariseos, hace milagros, sana paralíticos, sana leprosos, resucita muertos. ¿A quién le creo? ¿Al que hace las señales o a los que solamente hablan? ¿A quién le creo? ¿A los que dicen ser cristianos pero viven como mundanos o a los que viven una vida cristiana diferente? ¿A quién les creo? Son los conflictos de la sociedad de hoy. Claro que yo quiero estar bien con el mundo y me gustaría estar bien con el mundo y alcanzar las metas del mundo porque vivo en este mundo. En la carne es más fácil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero para poder hacer la voluntad de Dios tengo que conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, la Biblia tiene que dejar de estar en la mano para empezar a estar en el corazón. Para que empiece a haber un cambio real. Querían cambiar la palabra de Dios. Conclusiones humanas. Pero cuando venga el Cristo... Pero no es que nadie puede saber de dónde es el Cristo. Y uno dice, ¿dónde dice eso en algún versículo de la Biblia? No lo dice, era una tradición de los ancianos, no era bíblico. Pero los que están diciendo eso aquí creían que era la palabra de Dios.
Y a veces las personas que leen la Biblia también creen que eso es palabra de Dios. La única manera de que usted pueda salir del engaño, de la confusión, la única manera de que usted pueda estar seguro de lo que usted sabe de Dios es buscando la palabra de Dios. Nada más. A veces, antes de empezar un discipulado, yo le digo a una persona, a ver, ¿qué sabe usted de esto? Y me cuentan lo que saben. Y a veces lo que saben está equivocado, porque es la tradición de muchos años. ¿Qué hago yo con tratar de sembrar algo sobre todo ese error que tiene encima? ¿De qué le aprovecha? De nada. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tenemos que empezar a quitar esto que está equivocado para empezar a vertir lo que es la verdad de Dios. Sus hijos. ¿Qué es lo que usted quiere que sus hijos sepan de la palabra de Dios? Lo que dice la gente. ¿Qué es lo que usted quiere que sus hijos sepan de la palabra de Dios? Mire, el camino ancho que lleva al infierno está lleno de religiones. Y algunas religiones también son evangélicas. Que hablan de Cristo, que mencionan el nombre de Cristo, pero la doctrina que enseñan no es la de Cristo, es mundana. Donde no se habla de salvación, donde no se habla en contra del pecado, donde no se habla de la santidad, donde no se habla nada de esto. Pero vivimos una religión de pura fiesta, de pura dicha, de puro gozo, de pura alegría, llévela bien. Pero eso de cristianismo no tiene nada. Mucha gente va camino al infierno de la mano de la religión. Y ahí está el Señor Jesús en Jerusalén. El interés no era pelearse con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. El interés era predicarle a los pecadores. Pero claro, los religiosos, ¿qué hicieron? No podemos permitir que éste siga hablando. Y se reunían, hacían concilio para ver cómo lo mataban, no cómo lo callaban, cómo lo mataban. Porque la verdad complica, la verdad estorba, a la gente le gusta que le digan lo que le agrada. Pero eso no les va a ayudar en la vida eterna. Muchos de estos religiosos, ¿saben qué va a pasar? Dice la Biblia, que van a llegar delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús les va a decir, bueno, a la condenación. Pero ¿cómo, Señor? Si en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, yo no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Una vez decía una hermana mía, me estafaron en la iglesia. Digo, ¿por qué la estafaron? Dice, porque usted me está diciendo que yo no soy salva y yo recibí a Cristo. Pero yo le decía eso porque le estaba predicando. Entonces quiere decir que todo el tiempo que fui a la iglesia me estafaron porque nunca me dijeron la verdad. No quise seguir en la conversación. Pero venir a un culto, hermanos, no es cambiar la misa por un culto, no es meramente venir un domingo a una iglesia porque es lo que debo de hacer de vez en cuando. No se trata de eso. Ni la vida de un cristiano depende de que si estuve en el culto o no estuve en el culto. Esto es un asunto de domingo a domingo, 24 horas al día. De meditar en la palabra de Dios. Jesús alzó la voz. Tuvo que alzar la voz. Tenía que estar por encima de las malas enseñanzas, tenía que estar por encima de los errores, tenía que estar por encima de las necedades, tenía que estar por encima de las blasfemias, tenía que estar por encima de los evangelios anatemas, tenía que estar por encima de todo lo que conduce al infierno de la mano de la religión. Y el Señor Jesús alzó la voz, como alza la voz un juez cuando tiene que dar sentencia.
Alza la voz porque es autoridad absoluta por encima de todos. Y desconoce todo este montón de cosas que ellos dicen. Y esta gente enseñaba y decían, no sé, oísteis que fue dicho, decía el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que mata, bueno, va a tener que morir de la misma manera, y empieza a darse toda la conversación. Y el Señor dice, mas yo os digo, o sea, les voy a enseñar el espíritu de la ley. No se trata meramente de matar a alguien, se trata del asunto de querer matarlo. Se trata del asunto de odiarlo, se trata del asunto de gozarme cuando le va mal, se trata del asunto de maldecirlo, se trata del asunto de decirle necio, se trata del asunto de sentarme en una silla a conversar con otras personas mal de ese prójimo. Eso también es matar a una persona, y ese espíritu de homicidio es de ser uno culpable delante de Dios. Por eso el Señor dice que los creyentes tienen que tener un corazón que perdone, para que no ande juzgando, para que no tenga ese espíritu malo en su corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable de homicidio. El Señor les está dando una interpretación clara. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y decían los fariseos, bueno, adulterio ya cuando se da en el plano físico, mirar y codiciar y ver lo que está en el aparador, o como quieran decirlo, eso no es pecado. Es que yo me casé pero no perdí el gusto. Y el Señor dice, mas yo os digo, cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y los fariseos, esto les golpeaba, les enchilaba, los hacía verse carnales, bajaban 3 grados